He venido a avisarte, hijo. Esta noche te harán una visita. 3 fantasmas. Tío Wayne, estás muerto. Cuento de Navidad es, con permiso de David Copperfield, quizás la obra de Dickens más conocida, más famosa, que más adaptaciones ha tenido a cine, teatro, y que todo esto prácticamente empezó desde que Charles Dickens la escribió. Sin embargo, curiosamente Charles Dickens llegó a decir de ella que qué maravilloso era que un éxito tan grande le provocara una ansiedad tan profunda. Así que, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser que sea un éxito prácticamente desde su inicio y que el propio autor la considere un fracaso? Pues vamos a hablar de Cuento de Navidad y lo vamos a hacer desde 2 perspectivas. Vamos a ver todo el proceso creativo y literario que desembocó en Cuento de Navidad y luego cómo Charles Dickens planificó su promoción, su salida al mercado, su presentación, ¿no?, que diríamos hoy en día, para la campaña de Navidad. Así que vamos a ir a la primera parte del vídeo y vamos ya con de dónde sacó la inspiración Dickens para escribir Cuento de Navidad. ¿Cómo llegamos a esta obra de la literatura clásica? Bueno, lo primero que vamos a hacer es diferenciar entre por qué Charles Dickens escribió Cuento de Navidad y en qué se inspiró. Bien, vamos a hablar primero de qué le lleva a escribir este libro. Y para entenderlo hemos de situarnos en el año 1843. La economía lleva varios años en deflación. Esto quiere decir que durante varios años seguidos el precio de los bienes y de los servicios ha ido bajando. Y esto le mete el miedo en el cuerpo a muchos empresarios que se temen una crisis económica. Así que lo que hacen es prepararse. Ahorran todo el dinero que pueden y el gran sacrificado de todo esto es la caridad. El dinero que antes daban para los pobres ahora dejan de darlo. Dickens no está de acuerdo con esto, así que escribe Cuento de Navidad para responder a esta situación. Y quizás la escena de Cuento de Navidad en la que esto se ve con más claridad es cuando al señor Scrooge le piden dinero para caridad. Y el señor Scrooge responde que dado que ya hay prisiones, centros de trabajo y leyes contra la pobreza, este dinero no es necesario. Es la manera de Dickens de argumentar que sí es necesario porque todas esas herramientas que supuestamente tenía la sociedad no eran suficientes para paliar el problema. También hay que pensar que Dickens el año anterior había hecho una gira por Estados Unidos en la que había tenido la oportunidad de visitar la prisión de Pittsburgh. También había visitado las minas de Cornwallis y no hay que olvidar que el propio Dickens trabajó a los 12 años en una fábrica de betún. Todas estas experiencias al final lo que le hicieron es tener una gran empatía hacia las clases más desfavorecidas, y Dickens quería hacer algo. Sin embargo, si lo que buscamos es el punto de arranque que le lleva a escribir Cuento de Navidad, quizás lo tuviéramos que situar en 1843, en octubre, en el Manchester Athenaeum, en el que él dio un discurso en el que animaba a combatir la ignorancia y el analfabetismo en las clases trabajadoras. Se podría decir que en este momento es cuando arranca el concepto de Cuento de Navidad. En un primer momento Dickens no está pensando en un libro ni en un cuento, sino en un panfleto. Sin embargo, luego se da cuenta de que quizás con una historia nostálgica que mueva los sentimientos, tendrá un efecto mayor del que podría conseguir con un simple panfleto. Así que llegamos al concepto de Cuento de Navidad. ¿Pero en dónde se inspira Dickens para escribirlo? Bueno, podríamos hablar de 3 influencias diferentes. En primer lugar, tendríamos que hablar de la propia nostalgia que sentía Dickens hacia la Navidad. Y es que tenía una relación con la Navidad de amor-odio, quizás la misma que tenía con su padre. Por un lado, para Dickens la Navidad era una época idílica que recordaba con bastante cariño, y esto era en gran parte debido a que el padre de Dickens hacía pequeños teatrillos para sus hijos, representaciones. Esto hacía que para Dickens la Navidad fuera casi una época favorita. Sin embargo, todo esto acabó abruptamente cuando el padre de Dickens es encarcelado por deudas y el propio Dickens se tiene que ir a trabajar a una fábrica de betún. También hay que decir que en los papeles póstumos del Club Peacebeat ya sale la idea de un personaje ruin, solitario, que cambia con unos duendes que le muestran el pasado y el futuro. Así que Dickens ya tenía muchos de los elementos que luego desarrollará en Cuento de Navidad. También podremos hablar de una segunda influencia, que son los ensayos de Washington Irving.
En el libro The Sketchbook of Geoffrey Crayon ya encontramos algunos trazos o algunas ideas que luego Dickens desarrollará en Cuento de Navidad. Así que podemos ver, por ejemplo, a un personaje que su mujer le hace ver que el dinero no da la felicidad, o a un espectro guiando a otro de los personajes. Todo esto serán cosas que luego veremos en Cuento de Navidad. Y finalmente hay que hablar de una tercera influencia o una tercera inspiración, que es todo lo relacionado con los fantasmas y los elementos sobrenaturales. Y es que Dickens sentía auténtica fascinación por todo el espiritualismo y los elementos sobrenaturales que estaba bastante en boga en su época. Así que con todos estos elementos desemboca en una historia navideña, nostálgica, que pretende restaurar la armonía y la calidez que Dickens entendía que se habían perdido en el mundo industrial. De hecho, al final, la propia tesis del libro se ve al final cuando el protagonista, el señor Scrooge, pasa de ser un ser avaro y ruin a ser un filántropo que al final también esta filantropía le es posible gracias al éxito en los negocios. Así que aquí podríamos encontrar la tesis de Dickens en Cuento de Navidad. El capitalismo no es malo, hacerse rico no es malo, es lo que permite ser generoso con los demás. Y para Dickens lo importante es exactamente esto, la generosidad. Bueno, hasta aquí hemos visto lo que fue el proceso creativo de Cuento de Navidad. Vemos que desde el principio Charles Dickens tenía una idea muy clara en mente, un objetivo. Quería restablecer la generosidad propia de la Navidad y además lo hizo en un momento que se daba a ello. Era el periodo navideño, es casi obligado ser generoso y contribuir, ¿no? Sobre todo para los más desfavorecidos. Sin embargo, consiguió su objetivo porque hemos visto que antes Dickens decía que lo consideró un fracaso, ¿no? Que llegó a decir de Cuento de Navidad que qué maravilloso era que un éxito tan grande le provocara una ansiedad tan intolerable. Pues podemos decir que sí. De hecho, Kate Eisner, para el blog Smithsonian, llegó a decir que Cuento de Navidad consiguió restablecer la generosidad y la caridad en la sociedad victoriana. Así que el objetivo que tenía social, Cuento de Navidad, lo consiguió. Pero vamos a detenernos aquí un momento. ¿Cómo lo consiguió? Porque muchos autores escriben libros con tesis, con ideas, como una manera de promover una idea. Bueno, aquí vemos que Charles Dickens tenía diametralmente claro quién era su lector ideal. Es cierto que estaba haciendo un alegato a favor de la generosidad en favor de las clases más desfavorecidas. Es verdad. Si leemos el resto de la obra de Dickens, vemos que presenta a las clases más desfavorecidas como una clase que tiene unos serios problemas, ¿no? El propio Marx llegó a decir de Dickens que nadie como él había retratado las miserias de la clase obrera. Y sin embargo, Dickens tenía claro que el obrero, la clase desfavorecida, no era su lector ideal. Justamente su lector ideal era el que podríamos llamar el villano de sus historias, el empresario. Eran las clases adineradas, las clases acomodadas, las que leían a Dickens. Así que si nos fijamos, el señor Scrooge cuadra con el lector ideal de Dickens. Era un personaje con el que un empresario victoriano se podía sentir identificado. Si leemos Cuento de Navidad, vemos que el señor Scrooge, aunque se le presenta como ruin y avaro, no se le presenta en ningún momento como una mala persona y al final se vuelve generoso porque le llegan esos tres fantasmas, le hacen tener empatía. Así que, ¿qué está haciendo Charles Dickens aquí? Está creando, un personaje con el que sus lectores ideales se sienten identificados. De alguna manera convierte al lector en protagonista del libro y a partir de ahí, esos tres fantasmas van acompañando a este lector ideal a través de las tesis de Dickens. Así que vemos que un libro bien pensado, teniendo muy claro a quién va dirigido y cómo le vas a presentar tu mensaje, puede llegar a tener un calado muy hondo en la sociedad. Sin embargo, hemos dicho que Dickens lo consideró un fracaso. Hemos visto que literariamente
tuvo una gran aceptación, se vendieron muchas copias e incluso su éxito fue más allá. Al año siguiente se hicieron las primeras adaptaciones al teatro, pero es que en la actualidad, en este siglo y medio casi que nos separa de la obra de Dickens, hemos visto adaptaciones a la radio, adaptaciones al cine, como la que ha abierto este vídeo, y la pregunta sigue latente: ¿por qué Dickens lo consideró un fracaso? Pues bueno, hemos hablado del éxito literario, del éxito académico, si queremos, pero no hemos hablado del éxito económico. Y es que Charles Dickens tenía un objetivo social con Cuento de Navidad, pero también tenía un objetivo económico, profesional. Y esto es lo que vamos a ver en la segunda parte del vídeo, en la que vamos a ver cómo planteó Charles Dickens la campaña de promoción de Cuento de Navidad y cómo Cuento de Navidad, además de ser un alegato social, también era una operación de marketing del propio Dickens. Así que vamos con el segundo vídeo de este vídeo. Pues desde un punto de vista editorial el libro también fue un éxito. De hecho, la primera tirada de 6.000 ejemplares se agotó en cuestión de días, y en el primer año se llegaron a vender 15.000 copias. Entonces la pregunta es ¿por qué Dickens lo llegó a considerar un fracaso? Bueno, pues haciendo un poco de historia, recordar que antes hemos dicho que Dickens visitó la prisión de Pittsburgh durante una gira por Estados Unidos el año anterior. Esta gira le costó mucho dinero. Además de eso hay que añadir que la familia de Dickens tenía un tren de vida bastante alto, así que Dickens necesitaba unos ingresos altos y recurrentes. Así que para hacer frente a esta situación y aprovechando que se acercaba la Navidad y que era un autor consagrado, planteó un libro que le permitiera ganar dinero rápido, lo que popularmente se llama dar un pelotazo. Así que planteó la campaña de la siguiente manera: aprovechando que se acercaba la Navidad, haría un libro que sirviera como regalo. Para hacer esto se esmeró mucho en que la edición fuera muy cuidada, y de hecho la primera edición de Cuento de Navidad incluía letras doradas en la portada y en la contraportada del libro y los bordes dorados. También, siendo coherente con el mensaje que transmitía el libro, lo puso a un precio de 5 chelines de la época. No es que fuera particularmente barato, pero sí que lo hacía asequible a mucha gente. Sin embargo, esto tenía un problema, y era que el margen de beneficio que dejaba cada libro era muy ajustado. Seguramente si hubiera puesto el precio más alto se habría vendido también bastante bien, aunque posiblemente no se lo habría podido permitir tanta gente. Así que Dickens al final de todo esto recaudó unas 726 libras de la época. Si lo lleváramos más o menos al día presente, Dickens habría ganado unas 80.000 libras, que vendrían a ser unos 90.000 euros. Y posiblemente alguno esté pensando, pues hombre, si Dickens lo consideró un fracaso, yo también quiero fracasar como Dickens. Sin embargo, es que Dickens pretendía ganar 1.000 libras con este libro y se quedó a unas 274 libras de su objetivo. Así que por esto Dickens lo consideró un fracaso, porque aunque el libro se vendió muy bien, no recaudó el dinero que él esperaba. ¿Por qué Dickens llegó a considerar Cuento de Navidad un fracaso? Pues lo hemos visto. Básicamente él tenía un objetivo de ventas, de beneficio económico, que no llegó a cumplir. Aunque es verdad que ganó mucho dinero y el libro fue un éxito de ventas. En parte, ¿por qué se debió esto? Bueno, porque un libro no es solo el texto. Un libro lo acompaña la presentación, su portada, su maquetación, el tipo de letra en el que está escrito. Todo esto ayudan a hacer un libro. Hemos visto que Charles Dickens quiso hacer un libro muy bonito, muy trabajado, muy perfecto para la campaña de Navidad, y eso incrementó su coste de producción. Pero al mismo tiempo quería mantener unos precios no populares, pero sí asequibles, para que se lo pudiera permitir la mayor parte de la gente. Claro, aquí Dickens quiso cuadrar el círculo, quiso salir con una oposición de conceptos entre un libro con unos costes de producción altos y al mismo tiempo un precio asequible. Y en marketing no hay milagros. Cuadrar este círculo lo hizo a costa de su margen de beneficio, con lo cual al final, después de pagar los costes al editor y todo lo que conllevó la presentación del libro,
Su margen de beneficio fue más bajo de lo esperado. Sin embargo, aunque es verdad que aquí cometió un error, también tuvo un gran acierto, y es plantear el libro como regalo navideño. ¿Esto por qué se hace? Bueno, hoy en día hay que decir que las editoriales siguen usando esta técnica de Charles Dickens. Hoy en día está todo mucho más estandarizado. La campaña de Navidad empezaría con el Black Friday y hasta el día de Navidad, y las editoriales actualmente recaudan el 50% de su facturación justo en ese día. Así que vemos que Charles Dickens en esto lo podemos considerar prácticamente un visionario, porque tuvo un gran acierto al plantear su libro como regalo navideño. ¿Por qué un libro es un muy buen regalo navideño? Bueno, porque no es excesivamente caro y te permite quedar bien con la persona al que se lo regalas. Que al final, cuando entramos en unas fechas en las que has de hacer muchos regalos por compromiso, pues los libros son una excelente elección. Así que vemos que Charles Dickens, en resumen, tuvo un gran acierto, plantear el libro como regalo navideño, y tuvo un gran error, querer cuadrar el círculo sin tener en cuenta su margen de beneficios. Y ahora vamos a ver qué podemos aprender de Charles Dickens y de su cuento de Navidad los escritores hoy en día. Con lo cual, las tres grandes lecciones que podemos aprender de Charles Dickens es que si queremos presentar una tesis, lo mejor es hacerlo con una buena historia. Para que esto funcione, tenemos que elegir personajes que se identifiquen con nuestro lector ideal. La segunda gran lección es que nuestros libros son productos, va mucho más allá del texto cuando ponemos fin. Tenemos que pensar cómo lo vamos a maquetar, con qué portada. Tenemos que hacer un producto que brille, que sea atrayente al consumidor, sea este el lector final o no. Y la tercera gran lección es que cuando lanzamos un libro, aunque tengamos un objetivo que podríamos decir literario, filosófico o académico, que está muy bien, es muy legítimo y es hasta cierto punto deseable, también tenemos que tener un objetivo comercial, un objetivo profesional. Ese libro en el que hemos invertido muchas horas de trabajo nos tiene que repercutir también en unos ingresos económicos que nos permitan seguir haciendo nuevos libros. Y para hacer esto tenemos que tener muy claro que hay un momento para vender, a quién nos va a comprar, sea el lector final o sea una persona que compre el libro para regalárselo al lector final. Todo esto lo tenemos que tener muy claro a la hora de lanzar un libro. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si eres escritor y todo esto te ha resultado interesante y te gustaría pues aplicar estas lecciones de manera más concreta, en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace con unos ejercicios que van a acompañar a este vídeo. Verás que hay dos clases de ejercicios. Unos ejercicios que simplemente con haber visto este vídeo los podrás aplicar para tu campaña de Navidad de este año. Pero también verás otros ejercicios más elaborados, más concretos, que están pensados para los alumnos del curso Writer Community Manager, que también tendrás en este enlace. Si te interesa profundizar en el tema y quieres sacarle el mayor partido a las redes sociales, pues te animo a que adquieras el curso y hagas los ejercicios más específicos que tendrás. En cualquier caso, nos vemos la semana que viene con otro escritor.